Domingo de la 30ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo, San Marcos nos presenta una escena y por lo tanto un hecho histórico real cargado de algo cotidiano en nuestro Señor, que iba recorriendo los pueblos, que aprovechaba los diferentes momentos, las diferentes circunstancias para, con sus gestos, con sus actos, dejarnos enseñanzas y a la vez transmitirnos lo que es la revelación divina, dar a conocer a Dios y dar a conocer nuestra salvación. Y luego todo eso ha quedado registrado en la Sagrada Escritura, en la Biblia, a través del autor sagrado, lleno de la inspiración divina. Y en este caso, San Marcos nos dice que nuestro Señor, que estaba camino hacia Jerusalén, acababa de pasar por Jericó. Y por eso empieza diciendo que al salir Jesús de Jericó, con sus discípulos y bastante gente, pero al decir San Marcos, al salir Jesús de Jericó, está diciendo que Jesús había entrado a Jericó, había estado en Jericó, había pasado por Jericó y ahora estaba saliendo de Jericó. Ahora estaba saliendo, al salir Jesús de Jericó. Ya eso nos da oportunidad para hacer algunas consideraciones. Jesús ha entrado a este mundo, a esta tierra, a este planeta, este lugar preparado por Él mismo. Él es Dios y ha estado presente en la creación. Y con el paso del tiempo terminó este planeta pues habitado por los que estamos ahora, y por los que estuvieron antes y por los que vendrán. En una ocasión decía el Papa Benedicto XVI, en una conferencia antes de ser romano pontífice, decía que la creación, entre tantas razones por las que se da, por las cuales Dios lo habría creado todo, una de las razones, decía el Papa en ese tiempo, el cardenal Ratzinger, decía: Dios ha creado el mundo, Dios ha creado la tierra, Dios ha creado este lugar, Dios ha creado al hombre para que en algún momento determinado Él mismo se introdujera en esta su creación y pudiera tener un encuentro con el hombre. Un encuentro con el hombre. ¿Hasta dónde? Entre otras cosas, no es literal lo que estoy diciendo, pero esa es la idea de que lo que dice el Papa. Dios ha creado la tierra para poder tener un lugar de encuentro con el hombre. Y efectivamente
Jesús ha entrado a este mundo. Jesús ha entrado a esta tierra. Jesús está en este mundo. Jesús pasa por el mundo. Y los hombres no queremos enterarnos. Muchas veces nos portamos indiferente. Más aún, ahora en este tiempo parece que no queremos que Él, el creador de este mundo, esté en su creación. Más bien queremos sacarlo, como se le está sacando de escuelas, de oficinas, de las calles, de los campos. En una ocasión quisieron prohibir a los jugadores de fútbol que hagan gestos o actos relativos a su fe, como por ejemplo hacer la señal de la cruz, tocar el césped y hacer la señal de la cruz cuando metieran un gol. Les quisieron prohibir esto con motivo de un mundial, no sé si hace 2 o 3 mundiales atrás o un poquito más, que no hagan ningún gesto como señalando al cielo, a Dios, que gracias a Él acababa de hacer ese gol, o haciendo la señal de la cruz, o llevando un polo por debajo en el que está la imagen del Señor o la imagen de la Virgen. Queremos sacar a Dios de su creación. Queremos sacar a Dios del corazón del hombre. Jesús ha entrado a este mundo, está en este mundo, pasa por este mundo, y decíamos los hombres no queremos enterarnos. Ya lo decía San Juan hace 2000 años en el Evangelio según San Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. También en cada uno de nosotros, también a cada uno de nosotros viene y quiere estar en nuestro corazón, en ti, que ahora puede ser que estés escuchando estas palabras, estés viendo este programa. También en ti, que estás en tu casa, que estás en tu trabajo, que estás manejando, que estás en tu colegio o por lo menos de manera virtual. En ti también llega Jesucristo, también entra Jesucristo, también pasa Jesucristo, y de repente no nos damos cuenta y ya está de pasada saliendo. Y por eso hemos dicho, San Marcos empieza diciendo: al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente. Y luego sigue contando San Marcos que Bartimeo, un ciego que vivía en Jericó, el hijo de Timeo, que eso significa Bartimeo, Bar, hijo, Timeo, Bar, hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino. Esto también es significativo. Estaba sentado al borde del camino. Un ciego sentado al borde del camino. ¿Cuántas veces muchos santos padres, muchos santos han comentado este pasaje diciendo de que ese ciego que no ve, por lo tanto, y que está sentado al borde del camino, por lo tanto no está en el camino correcto, no está en el camino, está fuera del camino? Muchos santos han comentado diciendo que ese ciego está representando a la humanidad. Es la humanidad que antes de que venga Jesucristo estaba ciega, no podía ver. Esa humanidad que estaba fuera del camino, al borde del camino, pero no estaba en el camino. Llega Jesucristo y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesucristo le habla a la humanidad: yo soy el camino, por donde tú tienes que ir, en donde tú tienes que estar. Tú estás fuera del camino, estás en el borde del camino, no estás en el camino. Yo soy el camino. Jesucristo nos viene a enseñar ese camino hacia Dios Padre.
Él mismo es el que nos lleva hacia Dios Padre y Él mismo es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La humanidad estaba ciega. La humanidad no tenía luz. Viene Jesucristo y dice, yo soy la luz del mundo. Quien viene a mí no caminará en tinieblas. La humanidad estaba ciega, viene Jesucristo a iluminarnos. La humanidad estaba al borde del camino, viene Jesucristo y nos dice, yo soy el camino. Pero también, no solamente la humanidad en general, es cada hombre que no se decide a ir por el camino. Es cada hombre que de repente está postrado, está ciego por el pecado, por el vicio, por la corrupción, por los placeres, por los desórdenes espirituales. Es el hombre que está al borde del camino, fuera del camino. Y sigue diciendo San Marcos que Bartimeo estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Pidiendo limosna. El hombre, la humanidad ciega, sentada fuera del camino, pidiendo limosna, es decir, pidiendo la limosna del placer, la limosna de la fama, la limosna de la vanidad, del dinero, la limosna del poder, pidiendo satisfacerse con cosas que no le van a satisfacer plenamente, pero pidiendo limosna. Una humanidad menesterosa, una humanidad que estaba rebajada pidiendo limosnas que no le iban a satisfacer. Y entonces, pero pasa Jesús y dice aquí San Marcos, al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. La humanidad estaba esperando a Jesús. El hombre que está sometido al pecado, dominado por los vicios, dominado por los pecados, aunque no lo parezca, también está gritando la necesidad de tener a Jesús. También porque precisamente quiere satisfacer sus ansias de felicidad con unos sucedáneos, con unos reemplazos de Jesús que no lo van a reemplazar. El dinero, volvemos a repetirlo, el placer, la fama, el poder, aunque uno crea que va a quedar satisfecho con estas cosas, no lo van a dejar satisfecho. Y cuando de repente en su afán de tener, alcanza a tener aquello que se había propuesto y cuando lo consigue, sigue estando insatisfecho. Sigue queriendo tener más, como aquel que de repente, por poner un ejemplo, quiere alcanzar a tener 10 millones de dólares y lo alcanza a tener, cuando los tiene, no se satisface, quiere más. El único que puede satisfacer las ansias de felicidad que tiene el corazón humano es Jesucristo. Y entonces la humanidad representada aquí en este ciego Bartimeo escucha que Jesucristo pasa y va a decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le regañaban. Esto sucede también cuando una persona en su afán de cambiar, de convertirse, de dejar una vida de repente equivocada, errada, de dejar los vicios, la corrupción, el pecado, encuentra voces que le desaniman, que le regañan, como estaba encontrando aquí Bartimeo. Muchos le regañaban para que se callara. Cuando de repente una persona que, por poner un ejemplo, está dominada pues por la droga, por el licor y ha encontrado alguna fuerza que en definitiva viene de Dios también para querer cambiar, para ir dejando ese vicio, aquellos con los que está metido en el vicio,
muchas veces lo desaniman, nadie le felicita. Muy bien, qué bueno que estés cambiando. Al contrario, a veces parece que lo desaniman más. Y esto le pasaba a Bartimeo, pero Bartimeo siguió llamando. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Lo llamaron y le dijeron, ánimo, levántate. Aquí viene una primera actitud, levántate, levántate. Y dice San Marcos, soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Efectivamente, para poder dejar de lado el mal, el vicio, el pecado, pues contamos con la llamada de Dios, hecho hombre, de Jesucristo, llámenlo. Pero también hay que contar con nuestra colaboración misma, con nuestro esfuerzo. ¿Cuál es ese esfuerzo? Levantarnos, soltar lo que nos tiene atado hacia ese vicio, soltó el manto, dar un salto, separarnos de ese mal y acercarnos a Jesús, levantarnos, soltar lo que nos tiene atado al mal, separarnos dando un salto y acercarnos a Jesús. Todo eso también podríamos comentar más, por ejemplo, acercarse a Jesús. ¿Qué significa? Solamente tenerlo presente, por decir, en el pensamiento, incluso cada día. Solamente decir unas palabras, una oración. Acercarse a Jesús supone más. Acercarse a Jesús supone dejarlo entrar en el corazón, en el alma. Pero Jesús entra en un corazón, en un alma, cuando esa alma está limpia. ¿Dónde se limpia el alma? En el sacramento de la confesión. Acercarse a Jesús supone empezar a poner en práctica los sacramentos, la confesión, la Sagrada Comunión para fortalecer el alma. Y nuestro Señor le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Esa pregunta nos la hace a cada uno de nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? No solamente en el aspecto espiritual, no solamente para rechazar un pecado, para rechazar las tentaciones, para levantarnos de algunas caídas, para vencer en general la tentación. ¿Qué quieres que haga por ti? Nuestro Señor es infinitamente misericordioso y poderoso y nos puede dar, si está en su voluntad y si está en nuestra conveniencia, nos lo puede dar. Salud, situaciones de repente difíciles porque no se tiene trabajo, porque la situación económica está mal. ¿Qué quieres que haga por ti? Le podemos pedir al Señor y el Señor verá en su infinita sabiduría y conocimiento si nos conviene aquello que le pedimos. ¿Qué quieres que haga por ti? Lo mismo que le preguntaba a Bartimeo, nos lo pregunta, nos lo dice a nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Que mi fe sea más fuerte, que tenga más presencia sobrenatural, que ayude a los hijos, que ayude a mis padres. Es decir, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor no pone ningún límite. Señor, que vea, le va a decir el ciego. Una oración en 2 palabras, 3 palabras. Señor, que vea. Una oración, una jaculatoria que se puede aplicar a todo. Que vea lo que hago mal, que vea mis pecados, que vea lo que tengo que hacer con mi familia, con los hijos, que vea esta situación en la que estoy, en el trabajo. Señor, que vea. O también físicamente tengo una enfermedad, Señor, si tú quieres. Y el Señor le contesta, anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Los beneficios que recibimos de Dios son, en primer lugar, para gloria de Dios mismo, para darle gloria a Él y para seguirle. Y por eso termina diciendo San Marcos, y lo seguía por el camino.
Y no solamente por el camino físico, ¿no? Un camino de piedra, un camino de tierra, un camino asfaltado, sino el camino de la vida, seguirle por el camino de la fe, seguirle a Jesucristo por ese camino hacia la vida eterna. Que este Evangelio nos ayude a tener siempre presente que Jesucristo siempre está pasando a nuestro lado y siempre nos está llamando. Llámenlo, dijo al ciego Bartimeo, y siempre nos está diciendo: ¿qué quieres que haga por ti? Que resuene en nuestra cabeza, en nuestros oídos, estas palabras del Señor. ¿Qué quieres que haga por ti? En cada momento, en cada circunstancia. Y también las palabras de la Virgen Santísima: hagan lo que Él les diga, que fue lo que dijo la Virgen a los criados en las bodas de Caná. Y por eso invocamos la intercesión poderosa de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.